Seguimos conociendo a gente que está presente y nos encontramos con... El abuelo. ¿El abuelo de quién? El abuelo yo. El abuelo de todo Benicassim. ¿Usted es de acá? No, yo nací en León, pero llevo 40 años aquí. ¿Y qué tal? De puta madre. ¿Y me podría decir algún artista de lo del Rototom que le haya robado el corazón o que le encante, que sea de sus favoritos? Ninguno, porque no hay ninguno flamenco. Ninguno flamenco. ¿Usted es flamenco? Yo sí. Desde que nací. Flamenco puro. Pero toca la guitarra, hace palmas, así de... Y canto. ¿Nos puede hacer una demostración? Que de Huelva nací y de Huelva yo me voy a morir. Dale, pero ¿viste lo que podemos encontrar aquí en el Sun Beach? Aquí te puedes encontrar de todo, hijo, ¿no? Destácame alguna cosa que te haya sorprendido de estar ahora en directo, en vivo y en presente de este festival. ¿Qué te sorprendió? ¿Con qué te quedas de momento? Pues me quedo, ya lo he dicho en otras entrevistas, de que desde el escenario grande a la cosa más grande a la cosa más pequeñita, cuento que todo en conjunto el festival es un 10 para mí, no lo había vivido, llevo 2-3 días aquí y la verdad que es todo perfecto, me quedaría vivir todo el año así, ¿sabes? Viviendo conciertos, cultura, charlas, es que es tan amplio y hay tantas cosas, niños, hay respeto, gente mayor, gente de nuestras edades, creo que es unificación total y para mí en conjunto de todo Rototom Soundflash es genial. Estas son las valoraciones que nos hace Jaume Mas del Festival Rototom Sunsplash. Llega el momento de acercarse a los fogones para ver qué está haciendo la gente. Yo creo que podemos encontrar aquí artistas, cocineros. ¿Cuál es el menú de hoy? Macarrones con atún y tomate. Macarrones blancos con macarrones de colores. Sí. ¿Y con qué más? Y con tomate. Con tomate y atún. Es lo que hay, sí, claro. ¿Ayer qué comieron? Ayer comí pizza. ¿Y mañana qué comerán? A saber. Así mola más. Así no sabe qué vamos a comer mañana, más divertido. Más emocionante, sí. Más emocionante. La cosa mola más. Bueno, pues... A ver, ¿de qué eres? ¿De la radio? Somos de Som Reggae FM colaborando con Radio Rototom. Ah. Siempre comida en casa y lo comemos. Ella sabe también hacer comida, pero me encargo yo. Prefiero encargarme. Y aparte del comer, ¿qué le está pareciendo el festival? El festival maravilla. Aquí me siento como en África. La libertad y todo eso, y mucha gente, hablar con mucha gente siempre viene bien para la salud mental o cualquier cosa.